Hola amigas y amigos, gracias por acompañarme una vez más para aprender acerca de nuestra infusión favorita. Cuando comencé a estudiar el té hace varios años atrás, me sucedió algo súper curioso. Me di cuenta de que había estado acompañada de esta bebida toda mi vida y, sin embargo, no tenía idea de dónde provenía. Por eso fue muy sorprendente para mí comenzar a indagar en el origen de esta infusión. ¿Y ustedes lo saben? O siendo más prácticos, ¿saben realmente qué hay dentro de una clásica bolsita o saquito de té? ¿Han hecho el ejercicio de abrirla y examinar su contenido? Si lo hacen, es muy probable que se encuentren ya sea con un fino polvo oscuro o con hojas diminutamente picadas o en última instancia con hojas enteras de té. ¿Les gustaría aprender qué significa cada una de estas posibilidades? ¿Son buenas? ¿Son malas? Entonces les voy a contar 4 secretos que pueden descubrir indagando en el contenido de estas clásicas bolsitas que están en prácticamente todos nuestros hogares. Secreto número 1. El contenido de una bolsita de té es una planta llamada Camellia sinensis. Este es el nombre científico de la planta del té, que en estado natural tiene un vibrante color verde. Pero, entonces, ¿por qué el té dentro de la bolsita suele verse de color marrón o incluso negruzco? Bueno, para producir té, la Camellia sinensis es cosechada y posteriormente sometida a diversas condiciones físicas que varían según el tipo de té que se quiere elaborar y que generan cambios en el aspecto y composición química de las hojas. En términos muy generales, estas variables son exposición al calor, enrollado de las hojas, enfriamiento y transcurso del tiempo. Uno de los cambios más evidentes es el relacionado con el color, lo que se debe a un proceso químico llamado oxidación. Este se produce cuando la hoja de té se ha agrietado producto de la manipulación, lo que permite que el oxígeno del aire ingrese por esas fisuras de las paredes de las células vegetales de la hoja hasta entrar en contacto con los antioxidantes de la planta que están en su interior, los que entonces sufren alteraciones que determinan que las hojas se oscurezcan en distintas intensidades según el tiempo de exposición al oxígeno, volviéndose de color marrón o incluso pardo o negruzco. Para que tengan un parámetro de comparación, es el mismo proceso que se produce cuando cortan una manzana y la dejan expuesta al aire. Se oscurece, ¿verdad? Bueno, ese es el mismo proceso de oxidación que ocurre en las hojas del té. Secreto número 2. Existen 2 estilos de cosecha del té. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan hablar de cosecha del té? Probablemente sea la imagen de una persona cortando las ramas de una planta. Si es así, no está muy lejos. Pero para que tengan el cuadro completo, les cuento que la cosecha del té puede adoptar 2 modalidades, ortodoxa o mecanizada. La cosecha ortodoxa es aquella en que las hojas de té son elegidas y cortadas por un recolector, ya sea con sus propias manos o bien con alguna herramienta de precisión como tijeras. Para que se hagan una idea, piensen en la clásica postal de una plantación de té con trabajadores que caminan entre los arbustos sosteniendo cestas o con sacos adheridos a sus espaldas, los que son usados para acarrear las hojas recolectadas. Lo importante de esta forma de cosecha es que permite elegir específicamente las hojas que se desea recolectar. Más adelante les contaré por qué es relevante esto cuando hablemos del secreto número 3. Este método ortodoxo es el más antiguo de cosecha del té y se destina a producir eminentemente tés en hojas sueltas, aunque también hay algunas marcas que las empacan en saquitos o bolsitas, pero siempre manteniendo su integridad. Ahora, por otra parte, la cosecha mecanizada se conoce como CTC y es un método automatizado inventado por los ingleses en el año 1930 con la finalidad de masificar la producción del té permitiendo una recolección y un procesamiento más rápidos. La sigla CTC proviene de las palabras crush, stir and curl en inglés, que significan machacar, desgarrar y enrollar, en alusión a los efectos que produce la maquinaria en las hojas de té. Ahora, en esta modalidad, la cosecha es realizada por máquinas podadoras, de forma tal que no es posible controlar en detalle lo que se corta, por lo que junto con hojas de buena calidad ingresarán a la recolección tallos y hojas más gruesas y viejas. Durante la producción, las hojas son trituradas y finalmente tamizadas con rejillas de diversos tamaños, obteniendo diversos grados de molienda. Esta modalidad se utiliza para producir tés en bolsitas tradicionales.
Secreto número 3. Las hojas de un té de buena calidad no son escogidas al azar. Como toda planta, la Camellia sinensis tiene hojas más tiernas a medida que uno se aproxima al extremo de sus ramas. Mientras más jóvenes las hojas, mayor concentración de principios aromáticos tendrán, por lo que se asocian con tés de mejor calidad. Las más cotizadas son los brotes, que son las hojas más nuevas de la planta, más pequeñas y delicadas que el resto. Luego de ellas, las dos hojas subsiguientes se consideran igualmente de gran calidad. Estas hojas de buena calidad se destinan a la producción de té en hoja suelta y en algunos casos, excepcionalmente, se utilizan en producción CTC cuando hay productores que deciden utilizar el método ortodoxo en la cosecha, lo que les permite escoger manualmente las hojas más tiernas y luego deciden someter el té al proceso CTC. En estos casos normalmente así lo indicarán en el envase o publicidad pertinente como una característica destacable. ¿Y qué sucede con el té CTC? En cuanto a estos, como su cosecha no es selectiva, sino que queda entregada a máquinas podadoras, usualmente en su elaboración se utilizará una mezcla de hojas nuevas, tallos y hojas más viejas y gruesas. Ahora, ¿tienen tiempo para un último secreto? Secreto número 4. Mientras más entera la hoja, más complejo será el sabor del té. Los tés elaborados con hojas enteras de buena calidad, tanto en formato suelto como empacados en saquitos, son infusiones muy ricas en matices sensoriales. Las hojas reaccionan al contacto con el agua caliente, expandiéndose y liberando la totalidad de sus componentes aromáticos volátiles, produciendo una experiencia olfativa muy especial. En este sentido, es súper importante que al momento de ser infusionadas, las hojas tengan espacio suficiente para extenderse y manifestar toda su complejidad. Por eso es recomendable el formato de hojas sueltas o bien la utilización de bolsitas amplias como por ejemplo las bolsitas piramidales. Ahora, en el caso de los tés CTC, el proceso de desgarrado de las hojas determina que se pierdan compuestos polifenólicos que son responsables de notas aromáticas excepcionales. Además, debido a la trituración, las hojas se oxidarán por completo y luego en la taza liberarán sus compuestos muy rápidamente, generando una infusión astringente con gran cuerpo y color llamativo, pero que carecerá en gran parte de la riqueza sensorial que produce la infusión de hojas enteras. Y bien, ¿qué elegir entonces? Deben saber que no hay opciones correctas o incorrectas. Hay bebidas riquísimas que se preparan usando bases de té CTC, en mezclas con leche, azúcar, especias, aromatizantes, en fin. Sin embargo, si quieren profundizar en la nobleza del té como un producto puro y conocer su complejidad natural, las hojas enteras son definitivamente el camino a seguir. El resto de la ruta ahora les corresponde a ustedes. Ahora que están al tanto de todos estos secretos, sin duda podrán continuar vuestro camino de experimentación en el té con más herramientas para descubrir cuál es el estilo que mejor va con ustedes. Así podrán descubrir todas las bondades que nos entrega nuestra querida Camellia sinensis y sin duda descubrirán nuevos secretos por cuenta propia. Muchas gracias amigos por haberme acompañado en el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad.